Tercer domingo del tiempo ordinario. Este domingo se conoce como el Domingo de la Palabra. Fue establecido así y es un domingo que nos invita a meditar precisamente en torno a la palabra de Dios. ¿Cuál es el contacto que tengo con la palabra de Dios? ¿Cuál es el protagonismo en la misma, en mi vida? ¿Qué esencia forma la palabra de Dios, la Sagrada Escritura en mi vida, en mi caminar? Que tiene que ser necesario el contacto de la palabra de Dios, llenarnos de ella, envolvernos de ella, escuchar qué nos habla Dios, lo que nos dice en medio de la palabra de Dios, porque siempre Dios por su palabra nos busca transformar. Se nos presenta el Evangelio según San Mateo, una escena donde ya Juan el Bautista había sido arrestado, entonces Jesús se retira a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, en territorio de Zabulón y Neftalí, para cumplir la profecía que decía el profeta Elías, tierra de Zabulón y Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y era esa esencia de Jesús que estaba allí. Y Jesús comienza predicando su ministerio: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Siempre su llamado en su ministerio, siempre llamaba a la conversión, al arrepentimiento, llamaba a volvernos al reino de Dios, porque Él nos llama al reino de Dios y no hace ninguna distinción. Jesús no dice, está el reino de Dios para estos y para estos no. No, Jesús no hace ninguna distinción. Nos llama a convertirnos al reino de Dios que está para todos. Para todos está el reino de Dios. No hay ninguna exclusión alguna. La exclusión la va a hacer únicamente el pecado. Y como nosotros dejamos que el pecado esté en nuestra vida, qué tanto poder tiene el pecado en nosotros, esa es la única exclusión que hace el pecado para poder estar en el reino de los cielos. Por eso nos llama esa convicción, a arrepentirnos para poder estar en el mismo, ser santos para poder estar en el cielo, porque para estar en este reino de Dios hay que ser santos. Y entonces comienza Jesús a designar en Galilea a algunos discípulos. Vio a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar y eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Jesús nos habla. Estamos nosotros también a dejar nuestras ocupaciones, nuestras cosas cotidianas, para por lo menos escucharlo a Él, seguirlo a Él también. Estamos anuentes a cambiar viejos hábitos de vida, cosas que no nos hacen bien, dejar esas redes, botar esas redes de cosas que nos limitan, de cosas apegos a cosas materiales o apegos a algún vicio en particular, cosas que nos hacen daño, que nos hacen alejarnos de Dios, que me hacen daño a mí mismo, esas redes que me hacen daño a los demás también. Botar esas redes para escuchar esa palabra que nos habla y seguir esa palabra que nos transforma, que nos convierte en santidad. Entonces eso es parte de lo que nos invita a meditar esta palabra, viendo a Simón y a Andrés que decidieron echar esas redes, dejar eso malo, esas oscuridades, y seguir a la luz que les hablaba. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre. Y entonces también vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan. Estaban en una barca repasando las redes con Zebedeo, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Y entonces tanto Pedro como Andrés, así como Santiago y Juan, son los primeros llamados y se convierten en los primeros de una gran lista de personas que han dejado su vida por el Evangelio. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el reino de Dios, curando las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Parte de su ministerio, porque predicaba la buena nueva y nos llama a la conversión. Y el contacto con los enfermitos, la gran cantidad de milagros que hace, eso viene de la mano con su ministerio de la proclamación del reino de Dios. El contacto con los enfermitos es algo que viene así, justo a la par con la proclamación del reino de Dios. Entonces, escuchemos esa palabra que nos llama. Hoy nos invita entonces a dejar esas redes del pasado, esas redes del presente que no nos hacen nada bien, esas redes pesadas, a botarlas y a seguir la palabra de Dios que nos llama a la conversión, que nos da la vida y no la muerte, que nos llama a la conversión porque nos dice, aquí está el reino de Dios para ti, para todos, no hay exclusión alguna, y nos llama a dejar esas redes del pecado, de las oscuridades que tengamos de nuestros pasados,
sin importar que hagamos hechos, si de verdad estamos arrepentidos, como dice la palabra de Dios, Él nos perdona y nos admite en su presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.